Expresión Libre. Queridos amigos, muy buenas tardes, sean bienvenidos a este segmento que con regularidad hacemos a través del mejor canal regional de Venezuela, Telecolor, y por supuesto de su programa favorito de esta hora, Expresión Libre. Hoy, desde las instalaciones del supermercado Samba Latino, vamos a estar conversando con un dirigente político muy conocido en la región zuliana y en el país. Me refiero a José Luis Pirela. Él es dirigente político, en estos momentos es el director nacional de una agrupación política llamada Venezuela Independiente, que apoya a María Corina Machado. José Luis, qué gusto me da tenerte con nosotros aquí en Expresión Libre, agradeciendo a todas las personas y a mis compañeros de trabajo que te están viendo en estos momentos. La complacencia y el placer es mío, Gerardo. Gracias por tu gentil invitación para conversar y entrar a la recepción de tu inmensa audiencia y la audiencia de Expresión Libre. José Luis, tú eres un hombre polémico, tú eres una persona que va hacia adelante, que no tiene pepitas en la lengua, diría la jerga popular. El primer tema que quiero tocar es el aumento salarial, porque hace escasos días el presidente de la República, en su presentación de memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, la que llaman del 2020, que es la que está vigente, la gente, ha habido mucha polémica en relación al aumento de los bonos, más no del salario mínimo, quien sigue en los mismos 130 bolívares. Escuchamos tu opinión en relación a ese tema. Bueno, en primer lugar, en el tema del tema del salario podemos hablar de varios elementos. Yo recuerdo, y te lo cuento como anécdota, que hace como 5 años invité a mi oficina a todos los secretarios sindicales de los partidos que hacen vida en el Zulia a discutir ese tema. Y ellos tenían otras banderas en aquel momento, y yo les decía que la bandera era el salario. Porque el movimiento de los trabajadores, y cuando hablo de los trabajadores hablo en la acepción amplia, trabajadores manuales e intelectuales, tú eres un trabajador intelectual, tienen derecho a un salario que garantice una vida digna, y la Constitución así lo establece. Ahora bien, el movimiento de los trabajadores debe nutrirse de dos elementos: el elemento reivindicativo y el elemento político. Yo les decía en aquel momento, hace 5 años atrás, que estaban levantando banderas equivocadas, que su bandera tendría que ver con el salario y la seguridad social, aun cuando yo entiendo que en Venezuela el tema del salario, siendo fundamental, no es la respuesta integral al problema económico. En Venezuela no hay política económica. En Venezuela ha habido constantes emisiones de dinero inorgánico sin respaldo, que se traduce en inflación, y que aun cuando tú aumentes el salario o devalúes la moneda, eso se vuelve sal y agua. Y te voy a poner un ejemplo concreto. Los aumentos que ha anunciado el Ejecutivo Nacional vía decreto para beneficiar a los trabajadores, por llamarlo de alguna manera, para incrementar el salario de los trabajadores, ha sido irrisorio frente a las necesidades reales, porque la capacidad de compra de esos salarios se diluye. En la última devaluación de la moneda, se planteó un esquema en el que el dólar costaba 8 bolívares. Bueno, hoy estamos muy cerca de los 40 bolívares. Es decir, ¿por qué se arrancó en 8 bolívares el dólar, hoy está en 38? Porque no hay política económica, porque la Venezuela productiva fue afectada con las políticas de confiscación. Y las sanciones no tienen que ver. Ya vamos para allá. Las políticas de confiscación, las expropiaciones ilegales, afectaron duro la economía venezolana, espantaron a los inversionistas nacionales y extranjeros, le da miedo a la gente invertir en Venezuela frente a la inseguridad jurídica y a la inseguridad de las personas y los bienes. Las sanciones son una consecuencia de una pugna, ¿no? Pero fueron solicitadas por personas, por nacionales, por gente, entre ellos María Corina Machado. Pero ven acá, el problema de las sanciones
no es quién lo solicitó, es quién las estableció y por qué las establecieron. Sí, pero afectaron o no afectaron la economía nacional. Por supuesto que tienen que afectarla, por supuesto que tienen que afectarla, porque si el sistema financiero internacional no puede actuar libremente en Venezuela para hacer negocios, obviamente eso afecta a la economía del mundo y la venta de petróleo, que es nuestra economía venezolana. Nuestra principal fuente de ingresos. Por supuesto, pero la venta de petróleo en Venezuela se afectó hasta su producción. Es otro tema, PDVSA y el deterioro que sufrió como consecuencia de hechos de corrupción que llevaron a la Venezuela de los 3.700.000 barriles a la Venezuela de los 700.000 barriles. Ahora, ¿con qué pagas? Es necesario, y con esto concluyo la pregunta importante que me hiciste, que el país desarrolle una política donde haya seguridad de las personas y los bienes. No puede ser que tú hagas un esfuerzo productivo y al otro día tengas montado en el lomo a un cobra vacuna, a un extorsionador que no te deja trabajar. Y eso ocurre en Venezuela con frecuencia sin que haya una política de efectividad. Tiene que haber una protección de seguridad jurídica a los emprendedores y a los productores del país en cualquier área. Tiene que haber una política con márgenes de libertad. Tiene que haber una política que genere confianza para que los inversionistas vuelvan. En las negociaciones que está haciendo Maduro con Estados Unidos, ahora está planteándose el levantamiento de las sanciones y ya han levantado unas cuantas en función de unas elecciones libres, competitivas, que tengan observación internacional. Yo creo que se pudiera hacer un paso bien importante para que en Venezuela no tengamos que ir a ningún camino violento. No debería el país estar sancionado. Ningún país en el mundo debería estar sancionado. Bueno, Cuba tiene 62 años sancionado. ¿Y qué resuelve en Cuba? ¿Cambió el régimen cubano? No cambió. Pero venga, yo tengo que decirte que la visión sobre las sanciones no es unánime. Las sanciones son de la Comunidad Europea y Estados Unidos, son cartas de negociación que ellos han usado con el régimen venezolano, perjudicando a un país, perjudicando a una población, cuando cercenan las garantías democráticas, cuando cercenan el respeto a los derechos humanos y cometen errores. Yo no estoy justificando ni solicitando que esas sanciones se mantengan. Ahora, eso tiene que, pero hay que entender que tú no puedes responsabilizar a un dirigente que pidió sanciones cuando quien las tome es Estados Unidos. Pero ya va solicitada porque la Constitución es clara. Para mí es traición a la patria. Vamos a estar claros, Gerardo. Los gringos no le han pedido nunca permiso a nadie para hacer lo que quieran hacer. Bueno, pero en este caso, en este caso, que los gringos van a hacer lo que les digan. En este caso hay suficientes elementos de convicción. Por ejemplo, videos de Juan Guaidó, videos de este muchacho que fue presidente de la Asamblea, Primera Justicia, Julio Borges, quien fue el canciller del gobierno interino, lo que llamaron gobierno interino en la oposición, diciendo, bueno, como presidente de la Asamblea, estaba solicitando sanciones a Venezuela. Porque una cosa es que sancionan a José Luis Tirado, sanciones a Gerardo en lo personal, pero cuando afecta a un colectivo. Ahora, ¿con qué el gobierno paga salario? ¿Con qué el gobierno aumenta un salario si no tiene los recursos para poder cumplir? Ven acá. Es interesante eso. Es importante destacar, uno es el elemento sanciones y otro es el elemento ingresos del país. Por supuesto que cuando un país tiene sanciones, tiene serias limitaciones para las negociaciones con sectores del mundo financiero internacional. Y ojo, las sanciones no son una propuesta ideológica de nadie. Yo escuché decir a Álvaro Uribe en un foro en el que participé con él en Colombia que él no compartía la política de sanciones. Lo dijo claramente. Una cosa que lo haya dicho y lo otro es que él ha sido uno de los personajes más nefastos para este país en relación a ese tema. Ese es mi parecer y el de mucha gente. En un año se ha reunido 4 veces con Petro a dialogar sobre los temas. Está bien, eso es interesante. Bueno, eso es cultura democrática. Eso es interesante. Pero es que el presidente Maduro ha llamado muchas veces a la oposición a reunirse. Pero es que ha habido guarimbas, ha habido solicitudes. Ha habido 15 diálogos y luego no se cumplen. Por eso es que los diálogos no pueden ser ocultos. Bueno, nos llevamos una sorpresa con el último diálogo, que lo que llegaron fue a firmar un acuerdo, que es el acuerdo de Barbados. Debo recordar, pero porque hablaron, vamos a reunirnos nuevamente y llegaron a firmar. Ya tenían todo listo. Pero perdóname, los diálogos, los proponga quien los proponga,
son un mecanismo civilizado para conversar. Es el deber ser. Para llegar a acuerdos, pero tiene que haber vocación pero ya para va. eso y tiene que haber convicción de las partes para que pero José Luis no es nada nuevo. Es decir, el valor de un diálogo es que se honren los compromisos. Perdón. Si los compromisos no se honran, no tiene ningún Pero valor es el que diálogo. pareciera que ninguna de las partes ha cumplido lo que han acordado. Porque esto no es nada nuevo, el diálogo de Barbados, el diálogo de Noruega, por eso no con la puede participación de los, por eso los diálogos, por eso los acuerdos. Aquí hubo una mesa de acuerdo de negociación cuando César Gaviria era el secretario general de la OEA. Debemos recordarlo luego de aquel golpe de Estado que le dieron al presidente. Después de lo de abril, el Carmonato. Y después fíjate tú que el presidente sale en un golpe, pero yo debo decir, y le hacen una huelga petrolera que no han levantado. Pero yo debo decirte que el diálogo del 2004 fue de cara al país. El país supo que se discutió y que se acordó sin escondrijos. ¿Por qué tiene que haber diálogos escondidos? ¿Por qué tiene que haber diálogos donde el país no conozca el documento completo de qué se debatió? ¿Y por qué la gente de la oposición no lo saca? ¿Por qué tu compañero de la oposición? Ahí no está todo lo Perdón, pero María Corina Machado reconoció a Gerardo Blake como el vocero. Pero María Corina Machado ni ninguno de nosotros está en de lo de la coalición inicial con María Corina, ninguno de nosotros está en esa mesa. Y dijimos, mientras no haya garantías de que haya diálogos serios, preferimos no estar. Pero ella lo aceptó, lo admitió, incluso. Bueno, que eso es una realidad. Es decir, ¿quién dirige el Paso Libre? Gerardo. Yo te puedo reconocer o negar a ti, pero la realidad es que eres tú. El de expresión libre Gerardo Núñez y 3 personas más. Bueno, por eso, pero yo te puedo reconocer a ti como periodista. No, yo no reconozco a Gerardo como periodista. Pero ¿cómo no te reconozco si tú eres una realidad? Es Gerardo Blake el que está ahí. Es decir, es como no reconozco a Maduro, pero es el que está en Miraflores y detenta el control de los poderes del Ejecutivo. Considera la gente que hay mucha incoherencia en la oposición y en el gobierno, claro, y eso tiene el colectivo al pueblo, por decirlo de manera llana, muy alejado tanto de la oposición como del gobierno. Es decir, las encuestas no generan confianza en ninguno de los dos sectores. ¿Por qué crees tú que ocurre eso? Pero eso me lo dice cuando regresemos de comerciales, porque tenemos que ir a cumplir compromiso comercial. Estamos pendientes, estamos hablando con José Luis Pirela, dirigente nacional de una organización política llamada Aquí está la Chuleta, Venezuela Independiente, con María Corina Machado. Ya regresamos, amigos míos. Expresión Libre.